Uno de los puntos importantes del video y a la hora de revisar el material es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una notación, que aquí le llaman AX y luego E, A es el átomo central, X también puede ser B, dice el número de átomos unidos al A, al átomo central, en este caso dice AX2E, donde E puede tener también subíndice, puede ser 0, puede ser 1, 2, etcétera, o hasta 3, que significa el pares de electrones libres, no enlazantes o no compartidos. Entonces la notación nos indica lo que llamamos el grupo de electrones. Si nosotros tenemos en el ejemplo que estoy dando, X2 significa dos átomos unidos, cada uno representa un grupo de electrón, y E, que significa aquí que es 1, es un tercer grupo de electrón. Y entonces si tenemos tres grupos de electrones, lo podemos tener de dos maneras. Lo podemos tener con tres átomos enlazados, aquí la X, al átomo central, o lo podemos tener con dos átomos enlazados y un par de electrones. Ahora, para hacer la hibridación decimos, vamos a combinar S, un S, porque en el número de los tipos, un S, 3P, 5D y 7F, decimos solamente hay un S, bueno, lo vamos a usar. Pero yo necesito justificar tres grupos de electrones, algo así como tres enlaces. Tres grupos de electrones significa que necesito tres orbitales híbridos. Y para ello necesito combinar tres orbitales atómicos. ¿Cuáles? El S con un P y un segundo P. Es decir, un S con dos P, a lo cual le llamamos la hibridación sp2. Sp2 significa que participan tres orbitales. Yo les llamo nativos, originales, pero significa que es la combinación de un S con dos P. Porque si combinas un S con dos P van a ser tres híbridos. Y eso nos va a dar la explicación o justificación de los tres grupos de electrones. Pero si tenemos las combinaciones de abajo, 4 átomos unidos, dice aquí X4, o 3 y un par, o 2 y dos pares, dices, para los tres ejemplos hay 4 grupos de electrones. Llámese grupo de electrón cuando sumamos pares de electrones no compartidos con átomos unidos al átomo central. Entonces decimos, ¿cuántos necesitamos combinar? Me refiero a cuántos orbitales atómicos nativos originales necesitamos combinar. 4. ¿Por qué? Porque necesito 4 orbitales híbridos. Cada orbital híbrido me justifica el poder enlazarse con un átomo o el poder alojar un par de electrones. Entonces no importa si son puros enlaces o hay pares de electrones. Entonces, ¿qué significa la hibridación sp3? La combinación de un S con 3p. ¿Por qué un S con 3p? Porque necesitas 4 orbitales. Y el resultado de la hibridación es un tetraedro que se llama hibridación sp3. Y a cada uno de los orbitales híbridos se les llama híbrido sp3. Entonces, en ese sentido decimos, hacemos una sumatoria. Es donde comparamos grupos de electrones con la hibridación. Si son 5 grupos de electrones, necesito combinar 5 atómicos. ¿Cuáles? El S, los 3p, me falta uno, y un D. Por eso al siguiente le llamamos la hibridación sp3d. Ahí el ejemplo de la fila 1. Y si necesitamos justificar 6 grupos de electrones, necesito combinar el S, los 3p y los 2d. Eso es importante que lo asocien porque es lo que vamos a tratar de ilustrar en los ejercicios. Por una parte es eso, pero también necesitamos hablar de lo que llamamos en esta parte, ahí justifico cómo se van combinando los orbitales atómicos. Y lo otro que está en el PDF es justificar esta tabla, que es a lo que llamo la geometría molecular, que al final del video no le dedico mucho tiempo, pero lo explico. Decimos, ¿qué es la geometría molecular? Dice, es la forma que adquiere la molécula en el espacio. Se solamente considera el átomo central y los átomos enlazados. Excluye los pares de electrones. De tal manera que si nosotros vemos esta forma angular, significa que lo que nos importa es el átomo central, el que aparece de morado, y los átomos blancos, que son los átomos unidos, el átomo central. Entonces tiene la manera de un ángulo. O sea, no consideramos el amarillo, que son los pares de electrones. Dice, el ángulo lo puedo tener en una hibridación sp2, porque la sp2, cada una de las hibridaciones adquiere una forma, que por ahí lo puse en el PowerPoint. Les mostré uno a uno la hibridación que es sp lineal, sp2 trigonal, sp3 tetraédrica, etcétera. Y la sp2, si tú tienes puros enlaces, pues se la vas a ver como un triángulo.
Pero si tienes un par de electrones, no deja de tener la forma. Pero dice, ¿qué pasa con la molécula? No me interesan los pares de electrones. Entonces decimos, pues la molécula solamente es un ángulo. Inclusive, si nos vamos a otra hibridación, como en el caso del agua, dice, la hibridación es sp3. ¿Por qué? Porque el agua tiene 4 grupos de electrones. Tiene 2 hidrógenos, el átomo central, y el oxígeno tiene 2 pares de electrones. Eso lo vemos en la notación. Entonces, para eso necesitamos la estructura de Lewis, para poder justificar los electrones de valencia, es decir, el átomo central tiene 2 pares de electrones de valencia. Entonces, grupos de electrones, ¿cuántos hay? 4. Los B o los X, le llamamos ahorita, son los átomos unidos al átomo central. Aquí los B son los H, los hidrógenos. A es oxígeno, B son hidrógenos, que son 2, y E2 significa 2 pares de electrones. Entonces, si tienes 4 grupos de electrones, porque es la sumatoria de los subíndices de B y de E, eso es 4, como aquí también es 4, E1, B3, lo mismo que arriba, dice E0 y B4, pues siguen siendo 4 grupos de electrones. ¿Qué me justifica esa sumatoria de 4, 0, 3, 1 y 2, 2? La hibridación sp3, 4 grupos de electrones. La hibridación para los 3 ejemplos, el metano, el amoníaco y el agua, es sp3. Pero la forma que adquiere la molécula es diferente. Aquí tenemos un tetraedro. Esa es su geometría. Aquí tenemos una pirámide trigonal. O en el agua viene siendo un ángulo. Si ahorita veíamos un ángulo en la hibridación sp2, bueno, aquí también hay un ángulo. ¿Por qué? Porque es la forma que adquieren una vez dada la repulsión. Bueno, de eso trata esta parte. Esta es la forma típica de la hibridación sp3d. Es una molécula de 3 átomos en el plano central, un átomo hacia arriba y un átomo hacia abajo. Y ahí en el video les explico que hay 120 grados, de aquí a aquí 90, etcétera. Obviamente desde arriba al de abajo, pues 180. Pero decimos, ¿qué pasa si cuando en el caso de la hibridación sp3 estoy hablando ya no de 5 átomos unidos sin pares de electrones, sino voy a incluir un par de electrón? Entonces tengo 4 átomos unidos con un par de electrón, son 5 grupos de electrones, por lo tanto 5 orbitales que hay que combinar. ¿Cuáles? El S, los 3P y un D. Y la forma sigue siendo la misma. Aquí lo representaron y así lo copié. Hubiera sido mejor que lo hubiera puesto vertical. Pero el plano aquí lo pusieron vertical. Ahorita no lo puedo modificar porque es PDF, pero decimos, este sería el eje Z. Tenemos un par de electrones en esos cuando tenemos distanciados a 120, uno de ellos es un par. O sea, es como si este que está aquí, donde está el puntero, fuera un amarillo. Y entonces decimos, la manera que adquiere ya no es la de una bipirámide trigonal. Ahora es un balancín, como una tranca palanca, algo similar, ¿sí? ¿Por qué balancín? Porque es la forma que adquiere la molécula de tetrafluoruro de azufre cuando con sus 5 grupos de electrones solamente tiene 4 átomos, 4 flúors. Entonces, cuando tenemos esa representación de una hibridación sp3d, pero con 4 átomos, no importa la molécula, 4 átomos unidos, con esa hibridación, la geometría se llama balancín. O si son 2 pares, equivaldría a ponerlos aquí en el plano central. Aquí lo ponen de manera acostada, pero aquí están. La geometría es una T. Estamos en ángulos rectos, 2 ángulos de 90, y tenemos 3 átomos unidos y 2 pares de electrones, que son los amarillos. Bueno, de eso trata la tabla. De ir reconociendo a partir de la tabla, para los ejemplos que vamos a ver posteriores, venir aquí a esta tabla y decir, a ver, mi molécula es de esta notación, de esta hibridación. Y entonces lo que venga aquí es su geometría. Es decir, si tu molécula tiene esta notación, con esa notación vas a sacar lo demás. Le corresponde esta hibridación y le corresponde esta geometría. O sea, simplemente a manera de guía. Bueno, para eso es el PDF que ya lo tenían ustedes. Entonces, si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe, ninguno. No, profe. Ok, entonces espero que hasta ahí no se me pierdan porque empiezo a explicar a partir de aquí. Voy a continuar en el mismo PDF
y hablando de la notación y hablando de la geometría. Y para ello voy a utilizar el ejemplo que están viendo ustedes ahí en rojo, que es el trióxido de xenón. Entonces vamos a hacer una lógica y vamos a recordar un poquito la manera de calcular los números de enlaces a partir de la regla del múltiplo de 8. Y ahorita voy a tratar de ejemplificarlo en el Paint para que entiendan la similitud de esa regla con la que voy a hablar ahorita. Bueno, partimos de los ejemplos anteriores para llegar a la estructura de Lewis, para poder justificar la presencia de pares no compartidos y poder establecer el grupo de electrones. Uno de los objetivos que vamos a tener en este ejercicio es eso. ¿Por qué? Porque con los grupos de electrones nosotros podemos determinar la hibridación. Si es sp3d, sp3d, etc. Entonces tenemos en el ejemplo, como primer paso, tenemos a la molécula de trióxido de xenón. Pero dice, lo primero que hay que hacer es calcular los electrones de valencia totales. El xenón es del grupo 8 y el oxígeno del grupo 6, por lo tanto sería 6 por 3, 18, más 8, 26, que es la operación que estamos viendo ahí. Bueno, en el caso del trióxido de xenón, decimos, lo voy a hacer un poquito más para arriba, decimos, xenón corresponde al átomo central, el átomo puente en el cual hay que unir a 3 oxígenos. Pues antes de pensar en la distribución de los electrones de valencia, tengo que recordar eso. A la hora de construir las estructuras de Lewis usamos esa lógica. Los átomos no se unen consigo mismo, por lo tanto, en el caso del trióxido de xenón, hay que asumir que el xenón es el átomo central. Luego decimos, a él se van a unir 3 oxígenos. Lo que no sabemos ahorita es cuántos enlaces va a haber y si va a haber presencia o no de pares de electrones. Bueno, ustedes están viendo un cuadrito ahí a la derecha que dice, de manera general, hay que asumir que para estos átomos que son muy comunes, el número de enlaces que pueden formar. Y hablamos, por ejemplo, en el carbono. El carbono en un alcano forma 4 sencillos, en un doble enlace o alqueno forma un doble y 2 sencillos, o en un alquino, un sencillo y un triple. O sea, decimos, siempre el carbono tiene su tetravalencia o tiene la característica de poseer siempre 4 enlaces. En el caso del oxígeno, decimos, siempre va a formar 2 enlaces. Y lo vimos cuando calculamos cargas formales y decíamos, el oxígeno o forma 2 sencillos o forma un doble, pero siempre 2 enlaces. Que decíamos, no puede tener un solo enlace, porque en caso contrario, si tiene uno, tendría una carga -1. Entonces, siempre justificábamos o 2 sencillos y uno doble. En el caso del nitrógeno, dice, siempre forma 3 enlaces. Son 3 sencillos, un sencillo y un doble o un triple, pero siempre 3. Y en el caso de los halógenos y el hidrógeno, 1. Solamente que aquí hay una excepción. En el caso del cloro, cuando estamos hablando de que el cloro es el átomo central, por ejemplo, del ácido clórico, está rodeado de oxígenos, HClO3, y entonces tiene más de un enlace. Pero para moléculas binarias, o cuando es el átomo que rodea al átomo central, se siempre forma uno, al igual que el flúor, al igual que el hidrógeno. Bueno, esa sería la generalidad. Por lo tanto, si asumimos la característica del oxígeno de formar 2 enlaces, siempre 2 enlaces, por lo tanto decimos, pues el oxígeno se une con doble enlace con el xenón para mantener su carga formal de 0 y eso nos justificaría 3 dobles enlaces y 12 electrones de valencia, entendiendo que cada enlace es un par. Entonces, de los 26 electrones de valencia moleculares o totales, decimos 12 ya están ocupados. Por lo tanto, hay que justificar los 14 restantes. Y en ese sentido, nosotros empezamos a evaluar la molécula. También, y aquí me estoy brincando, es que cuando hablamos de la regla del múltiplo de 8, decimos, ¿cuál es el múltiplo más cercano a 26? Que sea menor que él, que sea múltiplo de 8. 24. 24, 8 por 3, 24. Entonces decimos, hacemos la resta de 26 menos ese número, y esos decimos son electrones que van a sobrar, y esa era lo que llamamos dots. Entonces, era la idea del múltiplo de 8. Pero aquí lo vamos a ver de otra manera, bajo esta lógica. Si a mí me faltan 14,
hay que pensar que a los oxígenos, pues hay que completarle el octeto. ¿Cuánto le falta a cada oxígeno para completar el octeto? 4. Cada 4. oxígeno tiene doble enlace, que son 4 electrones, le faltan 4, es decir, 2 pares. Y si le ponemos a cada oxígeno 2 pares, entonces lo que estamos viendo aquí es que si le ponemos, aquí son 2 pares, serían 4, 2 pares 4 y 2 pares 4, en total serían 12 electrones más. 12 electrones de valencia en los enlaces porque son 6 dobles, 6 por 2, 12. Y acá vamos a ocupar otros 12, porque son 2 pares a cada oxígeno y en total son 12 más. Es decir, estamos justificando 24 electrones de valencia, pero son 26 totales. Por lo tanto, dice, me están sobrando 2. Y aquí decimos, eso nos justifica los 26 electrones de valencia. Electrones de valencia totales son 26. Menos 24, eso me da 2. 26 menos 24, 2. Eso es el número de electrones que sobran y hay que acomodárselos al átomo central. ¿Sí? Repito, en esta operación de electrones de valencia, si aplicamos la regla del 8, múltiplos de 8, decimos, ¿cuál es el múltiplo más cercano a 26? 24. Y 26 menos ese número 24 me da 2. Y esos son los electrones sobrantes. Por lo tanto, de esos 2 electrones sobrantes, según la regla que decíamos, B es igual a electrones de valencia menos dots. B es igual a enlaces. Dices, B va a ser igual a electrones de valencia del xenón, que son 8, menos esos dots, que son esos dots o puntos, que son 2. Y entonces vamos a tener 6 enlaces. Y ahí los estamos justificando. Son los de los dobles. 6 enlaces. Pero decimos, me están faltando 2. ¿Y dónde acomodamos esos 2? Pues hay que acomodárselos al xenón. Por eso estamos viendo al xenón con un par. Repito, restando los electrones totales, 26 menos el múltiplo más cercano, 24, te sobran 2. Y esos electrones hay que colocarlos. 2 electrones es un par. Bueno, la lógica es la siguiente. Eso del múltiplo de 8. Si nosotros tenemos, a manera de ejemplo, una molécula AB3, entiéndase por A, por ejemplo, el xenón, el átomo central B. B son los átomos unidos al átomo central, en este caso los oxígenos. Decimos, pues yo entendería que A está unido con B y por lo tanto al menos debo de tener 3 enlaces. No sé quién es B, por lo tanto establezco un enlace. Pero decimos, para AB3, si yo tengo que justificar los electrones, entonces, pues tengo que partir primero de saber quién es A y quién es B, porque debo de calcular los electrones de valencia totales. AB3 significa una fórmula general. Ahora, no voy a hablar del trióxido de xenón. Voy a usar el ejemplo de AB3, básicamente el mismo esqueleto, pero lo voy a usar para una molécula que tenga 28 electrones de valencia. Sí, no sé quién es, ahorita decíamos, el ejemplo tenía 26, bueno, este tiene 28. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La misma operación. Usando la regla del múltiplo de 8 decimos, si nosotros restamos el múltiplo más cercano, que es 24, me va a dar 4 de diferencia y por lo tanto decimos, voy a justificar esto. Cuando resto múltiplos de 8, en realidad estoy descartando esos electrones, porque digo, asumo de que cada vez se llena con 8, es decir, completa el octeto. Esos ya están ocupados, porque ese es múltiplo de 8 sería, por ejemplo, 16 o 24 o 32. ¿Qué justificamos con eso? Que a cada átomo unido le estamos completando el octeto. Eso es lo que pasa cuando yo le resto a 28 los 24. Y ahí están, 8 por 3, 24. ¿Y qué va a faltar? Faltan 4. Y esos 4 que faltan, pues son 2 pares. Pero esa sería más o menos la lógica. Esa sería una manera de visualizarlo gráficamente. Pero otra manera de entenderlo es con operaciones, con divisiones. Entonces, para entender eso mismo, podemos decir lo siguiente. Bueno, para empezar decimos, si hacemos esa resta, 28 menos 24, y nos sobran 4, tengo que justificar 4 libres. Por cierto, a esos libres le llamamos pares de electrones no enlazantes, pares de electrones no compartidos
o pares de electrones solitarios. Significan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántos grupos de electrones tengo ahí? En este nuevo ejemplo. Cinco en total. 5. Decimos, un grupo de electrón puede ser un átomo unido o un par libre. Y por lo tanto aquí tengo 3 átomos unidos, ahí son 3 grupos, y 2 pares no compartidos. Por lo tanto tengo 5. Cada par es 1 y cada átomo es 1. Entonces mi notación sería ¿cuál? AB3, 2. AB13-2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? AB13-2 nos tendríamos que ir a la tabla, y si no sabemos cuál es, nos tendríamos que ir a la tabla y buscar AB13-2. Y está aquí con el ejemplo del trifluoro de cloro y la hibridación es sp3d. ¿Por qué? Porque requiero de 5 orbitales híbridos. ¿Y quién te da la combinación de 5 híbridos? El combinar un S con 3p y un d. Combinar 5. Estoy sumando los superíndices de cuántos participaron. Un S, 3p y un d son 5. Bueno, yo necesito para justificar 5 grupos de electrones. Entonces, ¿cuál va a ser su geometría molecular? Forma de T. La hibridación es sp3d, pero la geometría es forma de T. Entonces, ¿qué significa? Que si hacemos este ejercicio, nos daría también 2 pares de electrones. Es más, lo podemos hacer ahorita. ¿Cuál sería la resta? Para quedarnos la justificación de 2 pares. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia totales hay? Son 28 totales, 28 menos. menos los 4 Ajá, que restaban para del múltiplo de 8. ajá, sería menos 24 según la regla del múltiplo de 8 y me sobrarían 4, ¿verdad? Así es, sería la misma operación. Sería, ellos son del grupo 7, son 4 átomos del grupo 7, 7 por 4, 28. Y la regla del múltiplo de 8 es réstale el múltiplo más cercano, que sea menor, y entonces es 24, 28 menos 24, me sobran 4, y ahí hay 4 puntos. Pero si lo hablamos por pares, pues son 2 pares. Es exactamente el ejemplo que estoy dando ahorita. Es AB3 que puse ahorita, puede ser este, ¿sí? Porque tienen los mismos números de electrones de valencia, 28. Bueno, entonces hablamos de esa geometría, pero les estoy explicando aquí lo siguiente. Entonces, 5 grupos de electrones, decíamos, ¿no? Son 3 átomos y 2 pares. Y ya vimos que la hibridación era sp3d. Ahora, con respecto a la forma sería esta. Decimos, son 3 orbitales híbridos igualitos que están en el plano XY, en el horizontal, lo que alcanzan a ver como una hoja, ahí hay 3. Y luego en el eje Z, uno arriba y uno abajo, ya serían 2 más 5. Entonces hay que colocar 2 pares. ¿Dónde los vamos a colocar? Los vamos a colocar preferentemente en ese plano, donde están a 120 de distancia. Y entonces decimos que por aquí podemos poner un par, acá otro par. ¿Y los otros 3 para qué van a servir? Pues para colocar a B y a B. O en el caso de la molécula que estábamos ilustrando, a los flúoros y en el centro al cloro. Sí, esa es la idea de la hibridación. Bueno, otra cosa u otra forma de hacer más o menos la estimación sería la siguiente. Dice, 28 es el número de electrones de valencia totales. Los vamos a dividir entre 8. Bueno, para dividirlo entre 8, el número tiene que ser mayor que 8. Y entonces, pues vamos a tener generalmente muchos electrones. Entonces decimos, 28 lo divides entre 8 y obviamente eso da 3. 3 por 8, 24 y te van a sobrar 4. Exactamente la operación, ¿no? Lo divides entre 8, te sobran 4. Y después decimos, ese número, que es el residuo de la división, le vas a hacer una segunda división. Y esa segunda división es dividirlo entre 2. Ya no puedes dividirlo entre 8. Y entonces 4 entre 2, eso te da 2. Y 2 por 2, 4 y por lo tanto te queda 0. La idea es llegar a este 0, a ese segundo residuo 0. Pero ¿qué es ese 3 y qué es ese 2? Ese 3 es el número de enlaces. Tenemos 3 enlaces. O 3 átomos unidos, lo podemos entender así también. Y el otro tenían 4 puntos, que eran los que habían sobrado. Pero al dividirlo entre 2, pues estás haciendo pares.
Por lo tanto, decimos S2 es el número de pares de electrones libres. Y si tú sumas el número de enlaces con el número de pares de electrones libres, pues ahí son 5. 3 más 2, 5. Es decir, la suma de los cocientes o los resultados, 3 y 2, esos son 5 grupos de electrones. Y 5 grupos de electrones lo justificamos para este ejemplo y para cualquier ejemplo donde haya 5 grupos de electrones con la hibridación sp3d. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de esa operación, que sería básicamente la regla también múltiplo de 8, pero visto como división. Pero si se fijan es la misma operación. Restas con el múltiplo más cerca de 8 y va a haber un residuo. Y ese lo vuelves a dividir para hacer pares y son pares de electrones. Eso es lo que estaba platicando aquí en el PDF. En el ejemplo que aquí lo vamos a ilustrar, donde vemos al trióxido de xenón, decíamos, hay 26. Nos salimos del ejemplo de AB3. Ahora estamos hablando de otro ejemplo, es trióxido de xenón. Porque aquí son específicos, hay que calcular los electrones de valencia, dependiendo del grupo donde están los átomos. Xenón grupo 8, le sumas los 3 oxígenos de 6, nos da 26. Y decimos, justificamos los dobles enlaces de los oxígenos con 12 electrones de valencia. Nos venimos para acá y decimos, ahora tenemos que justificar los octetos de los oxígenos. Y entonces decimos, colocamos 2 pares, por lo tanto 4, 4 y 4, 2 electrones más 24, y para 26 faltan 2, por lo tanto se lo ponemos al xenón. Los electrones sobrantes van al átomo central. Entonces decimos, podemos hacer los arreglos sin aplicar la regla de 8, pero otra manera de hacerlo es así. Bueno, es importante esto que vamos a ver aquí, que se me olvidó comentarlo. Cuando uno hace las propuestas, tiene que justificar siempre las cargas formales, es lo más próximo a cero, de preferencia que sean cero, las cargas formales atómicas y la carga total. Entonces estamos viendo en la representación que en el caso del xenón tenemos carga formal, dice igual a electrones de valencia 8 menos electrones en los pares solitarios o libres, aquí no son pares, sino electrones solitarios serían 2, menos los 6 enlaces del xenón sería 0. Con respecto a cada oxígeno son 6 de valencia menos 4 libres, electrones en los no compartidos, menos 2 enlaces. Por lo tanto, tenemos para ambos átomos carga formal de 0. Y por cierto, aquí nos dice cuántos grupos de electrones habría. Átomos unidos serían 3 oxígenos más el par 4, y entonces estamos viendo directamente la notación. ¿Cuál es la notación? La notación es átomo central A, 3 átomos unidos B3, un par de electrón, porque es el que sobraba, por lo tanto es AB13-1. Si nos vamos a la tabla vamos a encontrar que la hibridación sería ¿cuál? Decimos, ¿cuántos grupos de electrones hay? Son 4. 4, son las sumas de los subíndices de B y de E, 3 y 1, 4. Pero también son los átomos unidos sumados a los pares de electrones, no compartidos del átomo central. Entonces estamos viendo en la molécula que hay 3 oxígenos, 3 grupos de electrones, más un par 4. ¿Sí? ¿Cuál sería la hibridación si requieres justificar 4 grupos de electrones? SP3. sp3, y lo que estamos viendo ahí es algo similar a un tetraedro. ¿Sí? Aquí no viene, pero si nos vamos arriba, AB13-1, vamos a encontrar que la hibridación es sp3 y vamos a ver que al lado derecho, una vez vista la figura, va a decir geometría de la pirámide trigonal. ¿Por qué? Porque tienes 3 oxígenos, pero la cuarta posición, el cuarto orbital híbrido sp3, lo usa un par de electrones. ¿Sí? Por eso adquiere la forma de una pirámide trigonal. Repito, si yo no les hubiese dado nada, simplemente hubieran visto, vamos a suponer esto, les hubiese preguntado, ¿cuál es la notación? Ustedes deben de ser capaces de llegar a la notación. ¿Cuál es la notación? Pues A es el átomo central, nos referimos al xenón, el número de átomos unidos, eso es B, y en el caso de observar la molécula, pues unidos al átomo central hay 3 oxígenos. ¿Y cuál es el número de pares de electrones? Eso lo ponemos con E, decimos, hay 1. Esa sería la notación. ¿Qué había que hacer? Ir a la tabla y verificar todo, ¿no?
Pero desde aquí podemos nosotros saber la hibridación. ¿Por qué? Porque el número de grupos de electrones es igual a la sumatoria de los subíndices de B más E, es decir, 4. Entonces decimos, el número de grupos de electrones es igual a 4. 3 átomos unidos y un par. ¿Pero qué significa 4? El número de orbitales que van a participar. ¿Cuántos van a participar? Pues necesitamos el S, solamente puede haber uno, el P y el P. Si hubiera 5 grupos de electrones, ocuparía el D. Pero no es necesario, son 4 grupos de electrones. Por lo tanto, si voy a usar 4 orbitales para hacer la hibridación, se solamente ocupo al S y a los 3P. ¿Y cómo se va a llamar la hibridación? Pues la hibridación se va a llamar SP3. Y SP3 corresponde a 4 orbitales híbridos, eso sería el tetraedro. ¿Sí? Simplemente aquí desde los subíndices de cuántos átomos y cuántos pares, desde ahí puedo sacar la hibridación. Pero si nos venimos aquí al PDF, decimos, me voy a la tabla y busco la notación, decimos, la notación era AB3E o AB3E1. E1 o E significa lo mismo. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la geometría para la notación AB3E1? Aquí viene la hibridación SP3, pero la geometría es la pirámide trigonal, que fue lo mismo que tomé, solamente lo tomé de aquí y lo pegué abajo. Y omití la hibridación, pero ya la acabamos de analizar. Sí, entonces de eso se trata, de empezar a asociar las estructuras del LEGO y los pares de electrones con las geometrías. Bueno, aquí lo que explica el material es exactamente eso. Dice, hay 3 enlaces, hay un par solitario, el grupo de electrones es 4, por lo tanto se requieren 4 híbridos, y eso justifica la hibridación SP3. Aquí en esta parte utilizo OH como el acrónimo para decir orbitales híbridos. No es el OH de un alcohol o una base hidróxido. No, es orbitales híbridos. Dice, ¿qué pasa si tú tienes 2 orbitales híbridos? Pues significa que la hibridación es SP. O grupos de electrones, aquí lo podemos tomar también. ¿Qué pasa si tienes 5 grupos de electrones? 5 grupos de electrones vas a necesitar S, 3P y un D. Por lo tanto, la hibridación es SP3D. Entonces aquí de manera general podemos manejar esta regla que dice, otra forma de determinar la hibridación del átomo o asociarlo con el grupo de electrones y lo que estamos viendo es hacer lo siguiente, dividir el número total de electrones de valencia entre 2 o entre 8. Dice, ¿cuándo se divide entre 2? Si los electrones de valencia son menores o iguales que 8. Si tú tienes 8, si tienes menos, para moléculas muy chicas. Pero si el número es mayor que 8, hay que dividir entre 8. El divisor va a ser 8, como es el caso de lo que hacemos ahorita. Generalmente es así. Tenemos muchos más electrones de valencia totales superiores a 8, más ejemplos de moléculas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La división que les decía ahorita. Dice, si ese número es mayor que 8, hay que dividir entre 8. Primero divides entre 8, te sobran, en este caso, ojo, es un ejemplo distinto, son 26 electrones de valencia totales, entre 8 serían 24, te sobran 2. ¿Qué vamos a hacer con ese 2? Dividirlo ahora entre 2. Y la suma de 3 más 1 es el número de orbitales híbridos, en otras palabras. ¿Por qué le llamamos grupos de electrones? Porque cada grupo de electrón va a requerir de un orbital híbrido. Si son 4 grupos de electrones, pues requieres 4 orbitales híbridos. Por lo tanto, significa las dos cosas. El número de orbitales híbridos es 4. ¿Quién tiene 4 orbitales híbridos? La hibridación SP3. Pero 3, ¿qué te dice? Cuando los separa los números, no la sumatoria. 3 significa los átomos unidos o los grupos de electrones representados por átomos, y 1 significa los pares de electrones que están en el átomo central. Esos son los cocientes con respecto a las divisiones. Si el resultado anterior es 4, ¿qué significa? Estoy leyendo que el átomo central tiene 4 orbitales híbridos y por lo tanto la hibridación es SP3. Por último, hay que corroborarlo. Todo lo que estoy diciendo al final hay que revisarlo, ¿no?
ves la molécula nuevamente, ahí están los 4 orbitales híbridos o 4 grupos de electrones, y si tú restas los 4 menos los 3 átomos, pues te da 1, que es exactamente el par. Simplemente la verificación. Y aquí hay muchos ejercicios. ¿De qué trata? Es de hacer exactamente eso. Bueno, más o menos la idea sería la siguiente. Por aquí tengo un ejercicio, que por ahí también se los voy a mandar. Aquí está la propuesta, que es lo que veía ahorita exactamente, para la B3 que utilicé como ejemplo, que son 28. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sacar la notación, hacer la estructura de Lewis, donde representamos preferentemente los enlaces con guiones, los pares de electrones libres con puntos, y a partir de ahí podemos sacar la notación. Es decir, podemos sacar la estructura y a partir de ahí la notación. Entonces, a partir de esa notación podemos sacar la hibridación del átomo central, como ahorita sp3 para el trióxido de xenón, y la geometría que la sacamos de la tabla, que en el caso ahorita era pirámide trigonal. Y así es lo que habría que hacer para esos ejercicios. Lo que haríamos con los ejercicios sería lo siguiente. Primero, usaré como ejemplo el tricloro de nitrógeno. Hay que calcular el número de electrones de valencia. 5 del nitrógeno, 7 por cada cloro, son 3 cloros, 21 más 5, 26, 26 electrones de valencia. Posteriormente, en la sección de cálculos, haremos la división de los electrones de valencia entre 8 en la primera división. En este caso, 26 entre 8, 3, y nos da un residuo de 2. Si el residuo fuese 0, eso indica que no hay pares de electrones libres. Pero como tenemos un residuo, eso hay que dividirlo nuevamente, pero ahora entre 2. 2 entre 2 es 1, y eso nos deja al final un residuo de 0. Decimos que a partir de esas divisiones obtenemos, primero en la primera división, el número de enlaces o átomos unidos o 3 grupos de electrones, y en la segunda división el número de pares de electrones libres, que en este caso es 1. En resumen, decimos, la suma de los cocientes 3 más 1 me da el grupo de electrones o la existencia de 4 orbitales híbridos. De esta manera, podemos decir que se trata de la hibridación que involucra 4 orbitales. Con respecto a la notación, decimos A átomo central, B3, ese es 3 átomos unidos, lo vemos en la fórmula, 3 cloros, y E1 corresponde al par de electrones libres recién calculado. Posteriormente decimos, el mejor arreglo de estructura de Lewis sería este, donde vemos que el nitrógeno con sus 5 electrones de valencia comparte 3 con los cloros para completar el octeto y deja un par electrón libre hacia arriba. Con respecto a cargas formales, el nitrógeno decimos 5 electrones de valencia menos 2 libres, menos 3 enlaces igual a 0. Y con respecto a cada uno de los cloros, decimos 7 electrones de valencia menos 6 libres menos un enlace también igual a 0. Es decir, el mejor arreglo es justificado porque la carga formal de los átomos es 0 y por lo tanto la molécula es neutra. La hibridación, debido al número de orbitales híbridos, que es 4, decimos debe ser sp3. Es decir, estamos hablando de que el nitrógeno debe poseer una hibridación donde tenga 4 orbitales híbridos sp3 iguales, 3 de ellos para alojar los cloros y el cuarto para alojar el par de electrones. De esta manera estamos hablando de una geometría molecular pirámide trigonal. Es decir, la esfera amarilla que corresponde al par de electrones nos deja hacia abajo una pirámide con base triangular. Y de esta manera estamos resolviendo el primer ejercicio. Intenten hacer los que puedan, ¿sí? La idea es que para estos ejercicios ustedes hagan propuestas de hibridación. Hibridación del átomo central y la geometría de la molécula. La geometría de la molécula es un nombre y obviamente es una forma. Buen día, nos vemos el día de mañana.